Que Dios les bendiga, queridos hermanos que me escuchan en esta mañana. Paz de Jesucristo a todos ustedes. Hoy vamos a comenzar un estudio de la palabra de Dios con respecto a un tema que en estos últimos meses ha estado en las redes sociales muy fuerte. Hay muchos falsos profetas que se han levantado diciendo que el rapto de la iglesia es el día 17 o 18 de septiembre del 2024, lo cual pues es falso. Pero vamos a tumbar esa profecía con argumentos. Dice la palabra de Dios, probad los espíritus si son de Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la profecía más segura es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a orar primeramente. Vamos a poner a este mensaje en las manos del Señor, como debe de ser, y después vamos a dar paso a nuestro estudio bíblico. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que hiciste los cielos y la tierra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por la salvación dada en su sangre. Él pagó el precio por nuestra salvación, ahí en las calles de Jerusalén, ahí en el pretorio, ahí en la cruz del Calvario, siendo obediente y fiel hasta la muerte, un sacrificio de amor y de obediencia a ti, Padre, por lo cual tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso hoy, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y en comunión con tu Santo Espíritu, que ha sido nuestro guía todos estos 2000 años, Jesús mismo lo dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les conviene que yo me vaya, porque enviará el Padre y el Hijo este regalo, el cual es el Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, Señor, ponemos este mensaje en tus manos, Señor, para que llegue allá a cada corazón de los cuales tú tengas destinados que llegue. Amén. Bueno, primeramente, un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que recibe de parte del Señor un sueño, una visión o palabra, ya sea para la iglesia o para una persona individual. Este mensaje del Señor, ¿verdad? Como dice su palabra, tiene que estar fundado en la verdad, porque acuérdense que Jesucristo es el camino, la verdad, ¿verdad? Y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Por eso dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que en base a esta cita de Deuteronomio 18:20 en adelante, podemos ver que nosotros podemos preguntar eso de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que no hablaste, Señor? ¿Cómo podemos saber que tú hablaste o no hablaste? Bueno, en que esa palabra se cumpla. Hubo en una ocasión el profeta Isaías, que Dios lo mandó con el rey
Ezequías y le fue a decir, dile al rey Ezequías que arregle su casa porque morirá y no vivirá. Eso fue y le dijo de parte de Jehová al profeta, al rey Ezequías, perdón. Entonces el profeta Isaías le dio el mensaje y se fue. El rey Ezequías, dice la Biblia, que se volteó a la pared y lloró con gran lloro, con gran arrepentimiento, y le dijo al Señor, acuérdate cómo te he servido, ¿verdad? Y se arrepintió. Entonces Dios escuchó la voz del rey Ezequías. Y antes de que saliera del palacio, el profeta Isaías le mandó mensaje, le dijo, regrésate y dile a mi siervo Ezequías, así ha dicho el Señor, yo he oído tu lloro y tu lamento, ¿verdad? Y te añado 15 años más. Dios sí se arrepiente muchas veces de las cosas que Él dice, pero dependiendo la condición del hombre. Si te arrepientes, como en Nínive también, el profeta Jonás fue y le dijo que en tantos días iba a ser destruida Nínive. Y el pueblo de Nínive se arrepintió, y Dios también se arrepintió del mal que iba a traer sobre Nínive. En eso, el Señor vemos que es flexible, dependiendo si el hombre se arrepiente y llora y le ruega y se arrepiente de corazón. Pero en palabras como las que usan estos profetas del rapto, y que dicen que Dios les dijo, y que dicen que Dios les mostró en visión, y que dicen que lo descubrieron por la palabra, y que por medio del Espíritu lo descubrieron, esa palabra es mentira. Ahorita vamos a ver por qué esa profecía de que el rapto de la iglesia es el día 17 o el día 18. Yo por eso estoy haciendo este video, este audio, porque hoy es 17 de septiembre, pero es en la madrugada, ¿sí? Estamos ahorita pasadita la medianoche, ¿verdad? Empezando los primeros minutos del día 17 de septiembre. Y yo puedo decir con seguridad que es una falsa profecía y que son falsos profetas. ¿Por qué? Porque antes del acontecimiento del rapto, el Señor nos dejó señales que iba a haber y que iba a haber acontecimientos previos a ese acontecimiento del rapto, ¿sí? Y lo vamos a ver en Mateo 24. Lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Dice Mateo 24, versículo 24. Dice así. Mateo 24, versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. O sea, ya Jesucristo nos lo estaba advirtiendo que iba a haber este tipo de profetas, de falsos profetas, ¿verdad? Así que si os dijeren, mirad estar en el desierto, no salgáis. O mirad estar en los aposentos, no lo creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde está el cuerpo muerto, se juntan los carroñeros. No se juntan las palomas, ¿sí? No se juntan las ovejas, se juntan los carroñeros. Ahí donde hay un predicador muerto, un profeta muerto, un maestro muerto, ahí se juntan nada más los muertos. A donde se cumple la palabra que dice, eres un ciego, guía de ciegos, ¿sí? Porque
por qué creemos a este tipo de mensajes, a este tipo de engaño? Porque dice que aún a los escogidos podrían engañar, porque no escudriñamos la palabra, porque no oramos lo suficiente y por eso caemos, ¿sí? Viene un espíritu de mentira y se apodera de uno que no anda bien delante del Señor. Y ahí se juntan las águilas, ahí se juntan los carroñeros. ¿Qué va a pasar el día 19 de septiembre cuando hayan pasado ya un día que no se haya cumplido esa profecía? Lo que va a pasar es que estos profetas van a decir, Dios tuvo misericordia, Dios nos reveló anoche que Él iba a tener todavía misericordia. Dios no juega con eso, Dios no juega con la fecha del rapto. Él podría perdonar a una persona o podía perdonar a una nación, pero no va a falsear la verdad de su palabra, no va a falsear la verdad de lo que está escrito en el libro, de aquel rollo que tomó Jesucristo y que desató sus sellos, ¿sí? Muchos dicen, es que no se sabe el día ni la hora. Jesucristo cuando dijo, nadie sabe el día ni la hora, sino solamente mi Padre, es porque en ese momento era ver una verdad. Jesucristo aún no había vencido. Jesucristo aún no había vencido la muerte y el pecado y había muerto por la humanidad. Su propósito por el cual Él vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos nos dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando Él venció en la cruz del Calvario y subió al cielo, ya tuvo ese derecho. Dice la Biblia que Juan, ¿verdad?, cuando fue levantado en el Espíritu y llevado allá al cielo, dice que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un rollo sellado con 7 sellos. Y dice que se oyó una voz que decía que no había, ¿verdad? Bueno, él veía en esa visión que le dieron, que nadie había en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie se encontraba digno de poder tomar del que estaba sentado en el trono ese rollo que tenía en su mano derecha y abrir sus sellos. Y dice la Biblia que Juan lloraba mucho. Dice, yo lloraba mucho, pero entonces se acercó uno de los ancianos, se acercó ante mí y me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Entonces Jesús supo, ¿verdad?, todo lo que iba a acontecer en ese rollo, y por eso se lo reveló a Juan. Lo único que no le reveló, o sí le reveló, pero no le permitió que nos los enseñara o que nos los revelara a nosotros, fueron lo que dijeron los 7 truenos. Pero de ahí los 7 sellos nos los mostró, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Lo único que no nos fue revelado fueron los 7 truenos. Jesucristo sabe el día, la hora. Después de vencer supo bien todo la historia de los acontecimientos finales, ¿sí? Porque así fue dispuesto por el Padre, que el que venciera, como que era su hijo, el león de la tribu de Judá, se hizo digno de poder tomar. Nadie podía ni siquiera mirarlo, mucho menos tomarlo, pero Cristo venció al pecado, venció al diablo, venció a la muerte, aleluya, y fue digno, y toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Él tiene ahora las llaves del Hades y de la muerte. Nadie se escapa a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad?, que iba a haber unos acontecimientos antes, y lo dice claramente Mateo 24, lo que estamos leyendo, la continuación de lo que estamos leyendo. ¿Qué acontecimientos va a haber antes del rapto de la iglesia? Esto, que dice así. En el versículo 29 de Mateo 24 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿verdad? La palabra entonces es un adverbio que quiere decir después de. O sea, después de eso que acabamos de leer, que el sol se convertirá como tela de silicio y la luna en sangre, después de esos acontecimientos y las potencias de los cielos sean conmovidas. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, otra vez vuelve a decir, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está el rapto. Ahí está el rapto. Después de esos acontecimientos que aún no suceden. ¿Sí? Aún no suceden. Hay otra cita, ¿verdad? Con respecto al rapto de la iglesia, que dice así. Eso lo vemos en Segunda de Tesanolicenses, capítulo 2. Segunda de Tesanolicenses, capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de nuestra reunión con Él, es en el rapto. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí está. Nos está advirtiendo Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Tesanolicenses, capítulo 2, que no nos dejemos mover fácilmente, como ahorita lo están haciendo todos ustedes. No se dejen mover fácilmente, dice, de vuestro modo de pensar, no os conturbéis, dice, o sea, no se confundan, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor y nuestra reunión con Él, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya sabemos que lo que lo detiene, pues no es la iglesia, ¿no? Sabemos que es el Espíritu Santo, que tiene una fuerza enorme. Por eso lo mandaron, por eso lo mandó el Padre y el Hijo, porque tiene una fuerza. Dice la Biblia que Jesucristo fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. Tal es la fuerza del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ese poder, de ese tamaño de poder es el Espíritu Santo. Por eso es que Él es el que lo detiene. Claro, juntamente con la iglesia, obviamente, porque la iglesia, pues estamos aquí, somos la casa del Espíritu Santo. Cuando esta casa, nuestros cuerpos sean levantados, la casa, pues el Espíritu Santo va a ser levantado, porque va a ser levantado su casa también el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces se manifestará al mundo este hombre de pecado o hijo de perdición, que es el anticristo. Pero antes va a estar trabajando en las sombras. O sea, se va a manifestar cuando la iglesia y el Espíritu Santo sea levantado. Pero mientras no lo deja manifestarse, el Espíritu Santo va a estar trabajando allá en lo oscurito, allá con las naciones, allá con los reyes, allá con la élite. Va a estar trabajando, ¿sí? Para los planes que una vez levantada la iglesia van a hacer. Entonces, hay acontecimientos antes, ¿sí? del rapto de la iglesia. Y tenemos que verlos, la conmoción de los planetas, ¿sí? La gran apostasía. Tenemos que ver temblores, ¿verdad? Guerras,
y rumores de guerras y lo que se está dando hoy, sabemos que estamos cerca, eso sí, sabemos que estamos muy cerca del rapto. Nadie puede negar esa verdad. Estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. Y Cristo nos dejó señales, porque en Mateo 24 los apóstoles le empezaron preguntando, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, eso le preguntaron y eso fue lo que les dio en Mateo 24. Entonces, estamos muy cerca, claro que sí. Nadie sabe el día y la hora de nosotros. Eso lo sabe Jesucristo, el Padre, ellos lo saben. De nosotros nadie lo sabe. Dios probablemente nos revele el año, porque Él es bueno, pero no nos va a revelar el día y la hora. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo se echaría a hacer pecado y a hacer maldad, y ya faltando unas semanas antes del rapto, todo el mundo se pondría a ayunar, a orar y a pedir perdón, y ya, no, por eso no va a decir el día y la hora. Pero sí nos dejó señales, así lo pidieron los apóstoles, así lo pidió la iglesia y Él nos las dio. Entonces, no se dejen engañar, queridos hermanos, por estos falsos profetas, porque la Biblia también dice, ¿verdad? La Biblia también dice, ahí en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 13, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Amén. Ahí está. Estuve escuchando en estos días gente que hace comentarios a esas profecías, muchos condenando esas profecías y otros apoyando. Y los que apoyan dicen, no, bueno, pues si no se cumple, pues sigue siendo hermano, dice, sigue siendo cristiano. El mismo Señor en las palabras, en estas citas que estamos hablando de Deuteronomio y Ezequiel, condena completamente a los falsos profetas. ¿Cómo puedes tú decir que, ay, Dios, pues sigue siendo hermano, sigue siendo cristiano, si no está siendo usado por Dios? Está siendo usado por un espíritu de mentira y un espíritu que no es de Dios. ¿Cómo le puedes decir hermano? ¿Sí? Que se arrepientan. Quizás Dios tenga misericordia, que se arrepientan de su falsa profecía. Porque dice la Biblia que el tal profeta morirá si se atreve a decir palabra que Jehová no mandó. Y por eso pereció, lo dice Jeremías, ahí en su libro de Lamentaciones, lo vamos a ver. Dice, porque mi pueblo creyó a esos profetas falsos, palabras blandas diciendo paz, y no hubo paz. Por eso, sus reyes y sus profetas y el pueblo pecaron, porque fueron arrastrados por falsas profecías, guiados por un espíritu que no era de Jehová. Perdón. Y cayeron. Y aquí lo dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, dice, es por causa, Lamentaciones 4:13, dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Amén. Es por eso que el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, después de que todo el pueblo fue deportado a Babilonia como castigo, él mismo dice que fue por causa de los profetas, de los falsos profetas,
y de los reyes y del pueblo. Hace mención de los falsos profetas que profetizaron mentira y el pueblo lo creyó. Y por eso vino toda esa destrucción en tiempos de Jeremías. Allá en el gran imperio babilónico, el rey era Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y destruyó a Jerusalén y los llevó cautivos. Destruyó el templo y los llevó cautivos 70 años a Babilonia. Por eso, hermanos, quise hacer este video, este audio, para que se aperciban, para que no crean a esas mentiras, porque el mismo Jesucristo lo dijo y ya se los he dicho antes. Vendrán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos. Ustedes verán, por eso lo hice antes de que esta palabra se cumpla, que ellos dijeron 17 y 18, porque no se cumplirá. Y saben qué va a pasar, que van a decir que Jehová tuvo misericordia, en lugar de arrepentirse, en lugar de decir, como dice la palabra de Dios, aquel que reciba en aquellos días profecía y sueños, hasta su madre de aquellos lo va a negar, porque no habló palabra de Jehová. Estamos muy cerca, aquí nos muestra la Biblia que estamos muy cerca del fin, porque están levantándose muchos falsos profetas y mucha adivinación mentirosa. En el siguiente video, queridos hermanos, vamos a hablar cuándo marca la Biblia que será el rapto de la iglesia. No dice el año, no dice el mes, el día ni la hora, pero marca qué acontecimiento va a ser antes del rapto de la iglesia. Espero sus comentarios en este audio y en el que sigue. Vamos a ver, porque la Biblia sí habla en qué acontecimiento va a ser el rapto. Yo soy el hermano Gabriel, para servirles. Que Dios les bendiga, y juntos, orando y ayunando, como las vírgenes prudentes, que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes y nuestra reunión con Él. Dios les bendiga. Amén, amén y amén, para la honra y gloria de Dios.